Coaching on Air con Ana de Juan. Bueno, llegó el día, pues antes de nuestras vacaciones de Semana Santa. Ya estamos en la sección de Coaching on Air, como cada martes y jueves a las 5 de la tarde. Y bueno, hoy es un día especial, con un invitado de honor, que ya lo hemos anunciado en anteriores programas, Sergi Torres. Vamos a hablar con él pues de muchas cosas, ¿no? Es un programa especial dedicado pues a la conciencia, al autoconocimiento, pues a las personas como reflejos de la realidad. Veremos qué es esto, ¿no? A la felicidad y a multitud de conceptos y de cosas que muchas veces pues nos preguntamos y bueno, siempre es bueno saber y aprender de todo ello, ¿no? Bueno, y en primer lugar comentar, pues así a bote pronto, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Que muchas veces pues se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pues diríamos desde el punto de vista pues del coaching o profesional, en estos aspectos, pues que solamente diríamos que es como darse cuenta, el darnos cuenta de las cosas, de qué ocurre, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo aprendemos, de cómo interaccionamos, de cómo nos influyen los demás, de cómo reaccionamos ante hechos, palabras, situaciones, y podría seguir así, pues bueno, indefinidamente. Tener en cuenta que muchas veces, por no cuestionarnos estas cosas, pues a veces tenemos apego a cosas que creemos que son buenas, pero que a causa de ese apego no nos damos la posibilidad de encontrar cosas mejores. Y sobre todo también tener en cuenta pues que en esa conciencia forma parte también el lenguaje que tenemos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo hablamos a los demás, esa programación neurolingüística que hablamos algunas veces en algunos programas, con el que nos hablamos pues a nosotros mismos. Claro, aquí están nuestros juicios, nuestras creencias limitantes y potenciadores, pero claro, esas limitantes muchas veces no nos dejan avanzar y no sabemos qué es lo que pasa, pues muchas veces es este tipo de creencias limitantes. Forman parte de todo ello, ¿no? Los juicios que tenemos, los estereotipos que ponemos que nos hacen perder el contacto muchas veces con la realidad. Importante el saber escuchar también para quitarte esos filtros, ¿no? Y esos juicios neutralmente por los quiebres, conversaciones, estados emocionales y multitud de cosas, ¿no? Multitud de cosas. Y bueno, por ello hemos querido hoy contar con este invitado de honor, con Sergi Torres. Pues yo creo que voy a decir que es escritor y conferenciante. Desde mi punto de vista, que lo escuché y he estado en muchas de sus ponencias, me encanta, es un gran filósofo. Y bueno, me gustaría que se presentara a él. Hola, Sergi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bien, ¿qué tal? ¿Cómo va el tiempo por Barcelona? Muy bien, muy bonito. Ahora está saliendo el sol así de atardecer y está hermoso. Sí, qué bien, estupendo. Pues nada, Sergi, cuéntanos un poquito sobre ti y bueno, ¿quién es Sergi Torres? Cuéntanos. Pues, ¿Qué dirías? mira, la verdad es que cada vez sé menos describirme o definirme, pero me podría definir como alguien que se ha dado cuenta de que no sabía quién era. ¿Sí? Y que aprovechando la vida que estaba viviendo, pues la usó para descubrir qué es lo que era más allá de lo que pensaba. Así es como me defino. Muy bien. Qué interesante. Yo he leído aquí en tu bio, ¿no? Que bueno, que con solo 3 años ya te preguntabas, ¿qué he sido antes de ser Sergi? Y a los 21 años de edad experimentaste pues tu primera gran vivencia, ¿no? En la que descubres que la realidad es solo un producto de la mente, un gran espejo tridimensional defines. Explícanos esto un poco. Sí, hay un momento en mi vida donde empiezo a darme cuenta de que hay algo más que no había visto hasta ese momento. Sí. Y empiezo a ver las cosas desde otro punto de vista. Es como una textura distinta. No sé muy bien cómo ponerle palabras, pero empiezo a ser consciente de que lo establecido en mi vida, aquello de las cosas son así, que muchas veces hemos dicho, pues ¿sí? Para nada eran así como yo las estaba viviendo. Me di cuenta de que todo lo que me rodeaba procedía de mi forma de verlo. Y empecé a darme cuenta de que nunca me relacionaba con nadie. Siempre me relacionaba con mis pensamientos acerca de los que tenía enfrente. Empecé a darme cuenta que siempre estaba en contacto conmigo mismo, con mi propia mente, con mi propia forma de ver las cosas. Y esa era mi realidad.
Claro que sí, muchas veces eso lo comentamos, ¿no? Que la realidad no es simplemente confundimos, ¿no? Lo que es la realidad con cuando realmente es la interpretación que hacemos de ella, y es de ahí donde nace lo bueno, lo malo, esa atribución que le hacemos, verdad, a las cosas, de esto está bien, esto está mal, cuando realmente es que las estamos interpretando, ¿no? Como filtrando, como mediadores. Muy bien, Claro, no nos Sergi. damos cuenta, Sí. no nos damos cuenta porque estamos completamente adaptados y de alguna manera, déjame decirte, sometidos Sí. o autosometidos a ese sistema de pensamiento que nos da una cierta seguridad, es como lo conocemos. Ujú. Y a los seres humanos siempre nos ha dado miedo saltar de paradigma, ¿no? Ya lo Sí. vemos cuando empiezan a decir que, por ejemplo, Galileo o Copérnico, ¿no? Que el Sol no daba vueltas y lo difícil que nos fue llegar a como humanidad a aceptar eso. Sí. Imagínate llegar a aceptar que la realidad que vemos o nuestras creencias, nuestra moral, nuestra ética, Ujú. no es verdad, simplemente la hemos inventado. Sí, la verdad es que sí, eso es una cosa que muchas veces sí que es bueno recordar, ¿no? Cuando antes quemaban a las personas por decir que la Tierra era redonda, que no era plana, porque Por claro, todos ejemplo, creían que era plana, ¿no? Y era, ya, pues, y era redonda. De hecho, fíjate, antes lo comentábamos, ¿no? Que no porque algo sea una cosa comúnmente conocida y creída como creencia por todos, quiere decir que sea verdad, simplemente que es comúnmente creída por todos, ¿no? A nivel de creencia. Y bueno, la sí, mayoría... exactamente, mm, exactamente, es así. es así. Y uno cuando se da cuenta o mira un poco la historia de la humanidad, vemos que el hilo que hace que evolucionemos tan lentamente es el miedo al cambio. El miedo al cambio, lo de la famosa zona de confort que trabajamos muchos terapeutas, ¿no? Ayudar a las personas a que salgan de esa zona de confort, que tan cómodas están, y luego se quejan, ¿no? Es que me pasa siempre lo mismo, es que no consigo, ¿no? Y no quieren salir de ahí porque, claro, es muy cómodo. Ya, Sí. eh, Dime, Sergi. no, que simplemente si uno se da cuenta o se para un momento, observa que la vida está intentando acompañarnos todo el tiempo más allá de eso. Entonces, a veces cuando uno se aferra a sus formas de ver las cosas, en lugar de sentir ese acompañamiento, lo que siente es que la vida le está amenazando, que la vida le está empujando a algo que no quiere vivir, ¿no? Algo que no quiere vivir. Claro, hay un rechazo a ese cambio y por lo tanto hay miedo, dolor y claro, eso son emociones que no ayudan mucho, no ayudan mucho. A mí me gustaría preguntarte, Sergi, a los 21 años, si querías compartirlo con nosotros, ¿no? ¿Qué es eso que realmente te hizo ¡pum! Despertar, ¿no? Eso, ¿qué pasó? ¿O qué? Por si alguna persona a lo mejor nos ha pasado incluso, no lo sé, y podemos sentirnos Que identificados. para mí en ese momento fue una locura, fue Mm, realmente una locura. Es, sí, es como cuando descorchas el tapón de una botella de cava, por ejemplo, sí. y sale toda la espuma, ¿no? Que se desborda. Yo me sentí desbordado por una forma de pensar y de ver las cosas que es como que de repente se lanzó sobre mí, por decirlo de alguna manera. Mm, Entonces empecé a dar cuenta de que mi vida no tenía el sentido que yo creía, de que yo no era solo un mero ser humano que había nacido para trabajar, tener éxito, tener una familia, ganar dinero, sino que formaba parte de todo una red de conciencia que une a todo un universo y del cual yo, igual que todos los seres humanos, somos una parte de eso. Entonces, claro, imagínate un chico de 21 años que está en su carrera universitaria y de repente empieza a ser consciente de eso. mm. Me sentí completamente descolocado. Además, yo en ese momento vivía con mi abuela estaba muriendo de cáncer. Fueron todo un seguido de experiencias muy duras y muy intensas que me llevaron a salir, como tú decías antes, de la zona de confort y descubrirme a mí mismo desde un aspecto mucho más amplio, mucho más consciente, por decirlo de alguna manera. Es como que mi personalidad, mi personaje Sergi, Sí. quedaba englobado por una conciencia muchísimo más amplia. Una amplitud como de conciencia, ¿no? Que como tú lo has explicado muy bien con esa metáfora del descorchar una botella de champán.
¿Cómo definiría Sergi Torres qué es la conciencia, ¿no? Porque muchas veces, a mí no sé si se te habrá dado el caso, seguramente sí, como terapeuta, que te preguntan, ¿qué es la conciencia, no? ¿Cómo la definirías tú? Claro, yo la definición que tengo de conciencia no es del todo correcta, y te explicaré por qué. Solo la conciencia misma se puede definir a sí misma. Entonces, yo sé que soy consciente de una parte de ella, entonces te la puedo definir desde mi perspectiva, pero no es completa. Entonces, tú definías muy bien antes, mientras presentabas, es aquel darse cuenta de. Darse cuenta. El darse cuenta de es lo que es la conciencia. Lo que ocurre es que la gran mayoría de seres humanos, lo que llamamos la conciencia humana o la condición humana, es consciente solo de una parte muy pequeñita de lo que es. Si nos adentramos o nos aventuramos al viaje de ese darme cuenta de, ¿sí? Si empezamos a darnos cuenta de que lo que yo siento es responsabilidad mía, no de lo que ocurre afuera, que lo que yo pienso es responsabilidad mía y no de cómo me han educado o de mi cultura. Si empiezo a darme cuenta de esto, empezaré a descubrir cómo mi conciencia va ampliándose, va abriéndose, y puedo empezar a ser consciente de aspectos de mí mismo que estaban fuera de mi alcance. Como por ejemplo lo que te decía antes, ¿no? Que somos partes de un todo, que todos somos la misma cosa expresada de distintas maneras. La verdad que sí, suena liberador. Fíjate, suena liberador esa definición de conciencia, ¿verdad, Salva? Sí, buenas tardes, Sergi, ¿qué tal? Salva, Sergi, Hola, Sergi, Salva. ¿Qué tal? Que estaba yo escuchando Encantado. aquí atentamente. Además, muy interesante. O sea, Sergi, por lo que nos estás comentando y por lo que me percibo yo, me llega, ¿nos puedes decir o podemos hablar de que nosotros mismos podemos ser una herramienta bastante importante para nosotros mismos? Claro, es eso, es eso, Salva. Descubrimos que nuestra personalidad, nuestra vida, nuestro enfoque es simplemente la primera página a través de la cual podemos descubrir nuestra propia aventura. Pero hay que vivirla, hay que serla completamente. Entonces nos damos cuenta de que la mayoría de personas no quieren ser como son. No quieren vivir lo que están viviendo. Están rechazándose, rechazando a los demás, rechazando sus contextos. Y ahí esa herramienta tan fantástica que es lo que somos, queda desusada. Totalmente. Vamos, que podemos apartar ese ideal que a veces tristemente se escucha mucho. Hay entornos con los que no estamos de acuerdo, pero muchas veces se dice, pero es lo que hay, lo que me ha tocado vivir. Eso lo apartamos. Claro, porque el poder personal, Ajá. Sergio, en definitiva, nos estás hablando de poder personal. El poder de elegir, de cambiar tu emoción, Eso de es. transmutar, de alquimizar, y realmente el poder esencial que tenemos en nosotros, ¿no? Exactamente. Dijiste la palabra clave para mí, es alquimizar. Nosotros no somos contenedores de recuerdos, no somos contenedores de emociones. Somos un espacio en el que podemos ser conscientes de pensamientos y emociones, pero solo podemos abrirnos a eso si le permitimos a lo que sentimos o a lo que vivimos que nos toque dentro, porque es ahí adentro donde tenemos nuestro laboratorio de alquimia, donde podemos transformar cualquier pensamiento, cualquier situación, cualquier relación, cualquier emoción en aquella sensación interna que todos sentimos de paz o de amor, lo podemos llamar así también. O sea, simplemente dejándola existir y contemplándola. Sí, eso es una... ¿Sí? Dime. No, me refiero contemplándola desde esa conciencia, ¿no? Estableciendo ese espacio para decir, estoy sintiendo esto, ¿no? Esa es la conciencia, ¿no? El espacio entre no identificarte o no hacer tuyo esa emoción y al mismo tiempo rechazarla, claro, porque ahí te metes en una vorágine que te genera malestar. Claro, pero es así. Observa que el rechazo se convierte finalmente en un permitirle a esa emoción, por ejemplo, tristeza o rabia, permitirme a mí mismo sentirla completamente, de forma consciente. Si yo me siento y me dispongo única y exclusivamente a ser consciente de lo que estoy sintiendo, me daré cuenta primero cómo esa emoción empieza a aumentar de intensidad, ¿Sí? porque estoy recuperándola. Y segundo, cómo esa intensidad de la emoción
transforma su calidad, transforma la rabia en otra cosa. Por ejemplo, paz. De acuerdo. ¿Y ese mecanismo de transformación existe o directamente lo tienes que hacer de manera consciente o simplemente se alquimizas permitiendo a eso que exista y prestando la atención? Ese es el poder de nuestra conciencia. Tenemos la capacidad de transformar aquello que miramos y vemos, pero no somos conscientes de ello porque rechazamos mayormente lo que vemos. Si somos capaces de mirar atentamente a una emoción, descubriremos cómo la emoción nos marca un camino hacia adentro. Y si la seguimos, y ahí está la paradoja, ¿cómo seguir la rabia, no? Sí. Pues simplemente sintiéndola, permitiéndote desbordar por ella, sintiéndola y ves cómo vas entrando, hasta que esa misma atención transforma esa rabia en conciencia, en paz. En paz. Qué interesante esto, Sergi. Has comentado una cosa que me ha encantado, ¿no? Que siempre suelo comentar mucho, el tema de crear esa realidad a través de tus ojos y mucho más allá. La creación de la realidad a nivel cuántico, ¿no? Depende de cómo estés, eres capaz de transformarla y realmente es así. Cuando le cuentas esto a un paciente, ¿de acuerdo? Muchas veces te dicen, no, es que la realidad es la que es. Claro. ¿Qué opinas de esto, no? Que realmente sabemos que se crea a nivel cuántico. ¿Qué comentarías a un paciente que te dice eso? Supongo que se te habrá dado el caso. Sí, yo lo que hago es respetarlo. Respetarlo absolutamente. Es parte del proceso de cada uno tomar sus propias decisiones de lo que quieren experimentar, creer o no creer. Entonces, yo me doy cuenta de que este viaje interno, este viaje interior, esta recuperación del poder, es muy personal e individual. No puedes realmente comunicarla a otra persona que no tenga la voluntad de experimentarlo. Claro que no. Eso es cierto. Eso es cierto. De hecho, en esa forma de crear esa realidad, forman las emociones que tenemos, ¿no? Tienen un papel muy importante. ¿Qué papel juegan los sentidos para ti en ese aspecto de configuración de la realidad, Sergi? Tienen un doble aspecto para mí. Por un lado, pueden ser aquella excusa que yo uso para limitar mi propia conciencia. Es decir, aquello que yo percibo es lo que es, y nada más. O puedo usarlos para extender mi perspectiva, mi visión o mi conciencia. Es decir, ¿de qué soy consciente de todo esto? ¿Qué es lo que percibo? Esto. Bien, ahora voy a ir más allá de ello. Voy a ver qué es lo que puedo experimentar más allá de lo que mis sentidos físicos me dicen que ahí está ocurriendo. Y eso en realidad es para mí fue un punto muy duro darme cuenta de esto, porque me di cuenta de que era esclavo de lo que mi cerebro interpretaba a través de mis sentidos físicos. Y yo creía que la realidad era en función de lo que mi cerebro y mis sentidos físicos me decían. Y eso para mí es arrogancia. No vemos, por ejemplo, todas las tonalidades de colores, solo vemos de ultravioleta a infrarrojo. No escuchamos todos los sonidos, no sentimos el gusto de todos los sabores, simplemente aquellos que nuestro cerebro está adaptado. Entonces se nos escapa una cantidad de datos a través de los cuales no podemos definir qué es lo que es real y lo que no es, ¿no? En realidad. Claro que sí, Sergi. Comparto totalmente contigo la opinión. De hecho, soy muy sofista, ¿no? Como dirían los antiguos griegos sobre el tema. Y creo que los sentidos nos engañan mucho, incluso a veces. Porque, como bien dices, es verdad. Es de tener un ego por las nubes, ¿no? Decir, yo lo que veo es real. Porque, como bien has dicho, y además a nivel científico he demostrado, nosotros oímos de un grado a otro de sonido, de un grado a otro de color, pero hay mucho que se nos escapa precisamente por esa limitación de los sentidos. Y bueno, la pregunta... ¿Ibas a comentar algo, Sergi? Sí, imagínate solo esto llevado al nivel de las relaciones. Claro. Yo puedo saber cómo yo pienso que es el de enfrente o cómo yo lo percibo, pero no sé si lo que percibo es cierto o no. Claro.
Claro que no. Ahí juega mucho papel muchas veces los estereotipos, el ver a la persona y hacerte una idea, el hablar con esa persona y hacerte otra idea, y el seguir así y ir evolucionando esa idea cuando realmente no vas a llegar a la amplitud de lo que es la persona. Si muchas veces ni a Claro, nosotros nos conocemos, ¿verdad? En toda una ya. vida que vivimos con nosotros mismos. Bueno, y te quería preguntar, ¿cómo podríamos acercarnos a esa realidad real, ¿no? Que con estas limitaciones, ¿cómo realmente podríamos acercarnos? ¿Tú qué opinas? ¿Se podría hacer algo? Sí, para mí la base es el punto presente en el que cada uno está viviendo ahora. Ujú. Es decir, el contexto actual de vida, con todos tus conflictos, con todas tus sorpresas, con todas tus ilusiones, aquello donde tú te encuentres, ese es el punto de partida. Ujú. Si nos abrimos a aceptarlo completamente, a entrar en ello y a descubrirnos a nosotros mismos en esta situación, entonces es cuando empieza a funcionar la maquinaria de la conciencia. De acuerdo. Sí, Es a realmente través de la apertura de y la la apertura. aceptación, De la en aper- lugar del rechazo. Mm. De la apertura y la aceptación, como bien comentabas, qué buenos consejos, ¿no? La apertura, pero sobre todo la aceptación de la circunstancia y ese, yo muchas veces me gusta definir también la conciencia como el punto de vista del observador, ¿no? Dentro de ti mismo, como, ya no sé si disociarte, ¿no? Pero sí realmente ser capaz, como has dicho, de descubrirte a ti mismo haciendo esto, haciendo lo otro, sintiendo esto, sintiendo lo otro. Eso es. Y, Y sin problemas, mm, sin juicio. Si me siento mal, me siento mal. y ya Lo está. importante es que soy consciente y honesto de lo que estoy sintiendo. Mm. Sí, realmente. Fíjate, a mí me ha venido a la cabeza, ¿no? A veces a lo mejor nos sentimos mal, ¿eh? Y a lo mejor ha sido porque nos sentimos mal por algo que hemos hablado con alguien o que nos ha hecho sentir mal, ¿no? Que decimos, es que Mm, me has herido, ¿no? Y muchas veces la otra persona ni se ha Ya, enterado. Entonces, ya. en este caso lo mejor es comunicarlo, ¿no? ¿O qué opinas, Sergi? Para mí, el paso uno es hacerme consciente de lo que yo estoy sintiendo cuando esa persona me ha dicho eso o me ha hecho aquella otra cosa. Segundo paso, tomar la responsabilidad absoluta de mi experiencia. Y a partir de ahí, si luego quiero comunicarlo, Ujú. puedo comunicarlo. Claro. Si mientras yo lo comunique con la intención de hacer responsable al otro de lo que yo estoy viviendo, No, generaré conflicto en algún nivel. claro. Si yo puedo comunicarlo desde la toma de mi responsabilidad, es decir, mira, cuando tú has dicho esto, Sí. yo he sentido esto. Entonces abres un espacio para que el otro también se pueda comunicar. Claro que sí, desde la responsabilidad del yo he sentido, no tú me has hecho. Ahí es donde vemos las Eso, personas como espejos, ¿verdad? Como espejos sociales. totalmente, esa es la clave, esa es la clave. Como espejos sociales. Bueno, Sergi, para ir finalizando, el tema de la felicidad, ¿qué papel tiene la felicidad en todo esto? En todo esto. Uf. ¿Qué Esta pregunta pregunta es... te hago? Todos buscamos eso. La felicidad. Todo ser humano está buscando la felicidad. Desde cualquier forma que esa persona comprenda que la va a conseguir. Algunos pensamos que la vamos a conseguir con una relación, con un trabajo estable, con más dinero, pero todos tendemos hasta eso. Yo creo que todo ser humano tiende hacia la felicidad de forma natural. Ujú. Lo que pasa es que evitamos ese proceso natural cuando nosotros intentamos intervenir en él. Y entonces, en lugar de acelerarlo, lo que hacemos es retrasarlo o interferir. Es como que yo le digo a la felicidad cuáles son mis términos. Yo le digo a la felicidad lo que a mí me hace feliz, en lugar de descubrir qué es en realidad la felicidad. Sí, es muy interesante porque muchas veces la felicidad o casi siempre se pone fuera teniendo novia, si no la tengo, teniendo un trabajo, si no lo tengo, teniendo un Ferrari, si tengo un 600 y bueno, realmente la felicidad se encuentra adentro, pero mira, también a la colación de esta respuesta, fíjate, me ha venido una pregunta nueva, ¿no? Que muchas veces es una paradoja también, porque estamos con estas reflexiones que estamos haciendo hoy demostrando que realmente tenemos un poder personal grande, ¿no? Y como seres humanos con poder personal tenemos el poder de decidir y actuar. Entonces,
hay un poquito de paradoja. ¿En qué sentido? En el sentido de la aceptación por otro lado, ¿no? Es decir, ¿cómo sobrecompenso esto? Si yo realmente, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado y acepto? ¿Actúo? ¿O dónde está el punto intermedio, no? Porque claro, si tengo que aceptar, no actúo. ¿Me comprendes por dónde voy, Sergi? Sí. Yo Sí. pienso que, esta es mi opinión, pienso que ahí hemos confundido, hay algún nivel de confusión entre el hacer, aceptar, sentir. Para mí es muy simple, en el sentido de que básico es sentir, Sentir. luego hacer, pero siempre como base el sentir, porque si no, me daré cuenta de que lo que hago, lo hago para evitar sentir lo que estoy sintiendo. Por miedo, por tristeza Por o lo por que sea. claro. Imagínate que, yo qué sé, he perdido mi trabajo o me han despedido. Mucha gente se encuentra en esta situación ahora. Sí. Entonces, mucha gente se piensa que aceptarlo significa sentarse en la silla de casa aceptando sin hacer nada. Eso es. Pero no se trata de esto. Otras personas salen desesperadamente a encontrar un trabajo sin pararse ni un minuto a sentir el miedo que le tienen a la vida, porque están sintiendo miedo. Entonces sería pararse a sentir lo que uno siente Sí. y desde ese sentimiento empezar a moverse en el sentido en el que se mueve la vida. Es muy fácil, es muy simple. Entonces aparece un trabajo, aparece una persona que te da un trabajo, eso aparece, pero antes tienes que estar tú tomando las riendas de tu experiencia personal. Sí. Por supuesto, fíjate, hay mucho en terapia Gestalt se trabaja con personas, ¿no?, que están desconectadas. Fíjate, y hay muchas personas en este punto. ¿Qué es esa desconexión? Pues el no ser capaces de sentir. Personas que dicen, es que no sé ni lo que siento, ¿no? Y hay ejercicios para arraigarte y para realmente ponerte en contacto, porque como bien dices, las personas que, yo me incluyo, fíjate, que somos así muy activas, muy hiperactivas, muchas veces huimos del momento de arraigarnos y decir qué estoy sintiendo, y a veces ya confundimos mente con sentimientos, cuando tendríamos que movernos por sentimientos, no por mente, por decir, no tengo trabajo, busco como un loco. O, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? Eso es. Sí, qué bien. Pues ha sido un placer, Sergi. Gracias, igualmente. De nada, y bueno, que te agradecemos encarecidamente que hayas querido colaborar con nosotros y que bueno, que te emplazamos para próximas entrevistas, incluso para que vengas aquí a Alicante y nos visites y hagamos una charla y lo que haga falta. Qué lujo, claro que sí, claro que sí. Pues nada, Sergi, un abrazo muy grande y pasa feliz Semana Santa. Igualmente, gracias a vosotros, un abrazo también para vosotros. Hasta luego. ONAIR, revoluciónate, revoluciónate, revoluciónate. Last night I had a dream about this girl I know. God, she's beautiful.